Bueno, esto fue Soda Stereo con la canción Trátame Suavemente. Y bueno, vamos a seguir con las siguientes notas que tenemos. Saludando nuevamente al chat que nos está visitando. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bueno, tenemos algo importante para la zona de allá de Oaxaca. Toca tierra bárbara en Oaxaca y suspenden de clases y suspensión de clases en Acapulco. Autoridades educativas y de protección civil local acordaron suspender clases en todas las instituciones del turno vespertino en Acapulco debido a los efectos del huracán Bárbara. Autoridades de protección civil municipal informaron a la población que los remanentes del fenómeno meteorológico originaron lluvias esta mañana en el puerto. Las lluvias generaron fallas en el sistema eléctrico y encharcamientos en las partes bajas de la ciudad, dijo el alcalde de Acapulco, Luis Walton. El edil llamó a la población a mantenerse informada a través de los medios de comunicación de las condiciones climáticas de las próximas horas. Por su parte, el subsecretario de Protección Civil, Constantino González Vargas, dijo que Bárbara causó inundaciones en la zona de Costa Azul, Costera Miguel Alemán y el crucero de El Cayaco. Pidió a la población no hacer caso de rumores y tomar en cuenta las recomendaciones de Protección Civil y evitar salir de su casa en caso de no ser necesario. El Instituto Estatal de Protección Civil de Oaxaca informó que a las 13:05 horas de hoy tocó tierra el huracán Bárbara de categoría 1 en el municipio de Santo Domingo Zanatepec. En un comunicado, la dependencia señaló que se prevé que el fenómeno meteorológico provoque lluvias de moderadas a intensas, con un pronóstico de torrenciales en las próximas horas, en diversas localidades de la zona oriente del Istmo de Tehuantepec. El director del IEPC, Manuel Maza Sánchez, indicó que en sesión permanente el Consejo Estatal de Protección Civil sostiene esta tarde una reunión de trabajo con el municipio de Chahuites. Agregó que al encuentro asisten elementos del Ejército Mexicano, de la Secretaría de Marina Armada de México, así como las áreas del sector de infraestructuras del Gobierno del Estado, además de personal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de la Comisión Federal de Electricidad y delegados de gobierno en las regiones de la costa y del Istmo de Tehuantepec. Bueno, pues mucho cuidado a toda la gente de Oaxaca y Guerrero. Pues bueno, el huracán Bárbara ha tocado tierra hoy en punto, según nos informan, en punto de las 13:05 horas. Así que mucho cuidado, hagan caso a las recomendaciones de Protección Civil. Recuerden, su vida puede estar en peligro. Así que sigan todas las recomendaciones, cuiden lo más valioso que tienen, que es la vida de ustedes y de su familia. Vamos enseguida a otra nota. Perdón, me voy aquí leyendo. Tenemos una nota en la cual El País difunde amenazas contra periodista de Proceso. El diario español El País abordó hoy en su sitio web el caso de Jorge Carrasco, periodista de la revista Proceso, amenazado de muerte por una oscura trama de funcionarios y exfuncionarios corruptos de Veracruz relacionados con el crimen organizado. Llevo más de 10 años cubriendo seguridad y justicia, el gran tema inacabable del sexenio del expresidente Felipe Calderón, pero nunca te imaginas que vayan a ir por ti, inicia el relato de Carrasco al corresponsal de El País en México, Luis Prados. El motivo de dicha amenaza, que describe como su pecado, fue investigar el asesinato de Regina Martínez, corresponsal de Proceso en Veracruz, cometido el 28 de abril de 2012. Desde que conoció de la amenaza de muerte hace más de un mes, la vida de Jorge Carrasco y su familia se volvió una pesadilla cotidiana, escribe Prados. Continuos cambios de domicilio, con el sospechoso asalto en uno de ellos por parte de unos ladrones que no se llevaron nada, y el hecho de no poder ir a ninguna parte sin la escolta que le ha proporcionado la Secretaría de Gobernación. Miren nada más. Carrasco señala, es una alteración total de tu vida personal, pero tiene un efecto mucho más pernicioso. Solo un suicida volverá a escribir sobre el caso de Regina y Veracruz. Me han quitado mi libertad de expresión. El caso es uno
más en la escalada de acoso que sufre la prensa en el México de la guerra contra el narcotráfico, sostiene El País. Desde el año 2000, según Reporteros Sin Fronteras, han muerto 83 periodistas, una veintena están desaparecidos y mucho más amenazados, apunta. Prados recuerda que el asesinato de Regina, asfixiada en su casa de Jalapa, Veracruz, conmocionó a la sociedad mexicana. En esa entidad han muerto violentamente 9 periodistas desde 2011. Y como decía por ahí un pseudoperiodista también, nadie hace nada. Recuerda el tenso encuentro que, tras el asesinato de la corresponsal, mantuvieron el fundador de Proceso, Julio Scherer García, el director de la revista Rafael Rodríguez Castañeda, el subdirector Salvador Corro y el propio Carrasco con el gobernador de Veracruz, Javier Duarte, y su equipo de seguridad. Como resultado de esta reunión se decidió que Jorge Carrasco fungiera como representante del semanario a lo largo de la investigación oficial. El corresponsal del País destaca que tiempo atrás Proceso descubrió las vinculaciones del gobierno de Fidel Herrera, antecesor y padrino de Duarte, con el narcotráfico, tras lo cual la revista fue secuestrada en esa entidad, como sucede cada que se publica algo que les incomoda a las autoridades. Sin embargo, para perplejidad de Carrasco, las investigaciones siguieron un extraño derrotero: cómo llamar a declarar a periodistas locales, tomarle las huellas dactilares, incluso las dentales a algunos de ellos, o que de las 8 huellas encontradas en el lugar del crimen se decidiese que solo servía una, relata. Pero el Estado concluyó que los asesinos de Regina eran delincuentes comunes, conclusión que el Proceso no aceptó, apunta. Regina tenía un gran conocimiento de la descomposición de la vida política que se venía produciendo en Veracruz. Le pedimos a la Procuraduría del Estado que siguiese esa línea, pero no nos hicieron ni caso, cuenta Carrasco. El contexto en el que se produjo el asesinato de Regina, apunta El Diario, fue en pleno reajuste del control de la plaza y una guerra entre los Zetas y el cártel de Jalisco, Nueva Generación, con su facción Los Matazetas. El pasado 14 de abril, en vísperas de cumplirse el primer año del homicidio, la revista publicó un reportaje de Carrasco donde se demostraba la serie de inconsistencias de la investigación y la impunidad de los asesinos. Esa misma noche empezaron las amenazas. Carrasco relata al periodista hispano que 2 fuentes de su máxima confianza le informaron que funcionarios y exfuncionarios del gobierno y de la Procuraduría de Veracruz habían mantenido varias reuniones para acordar acciones hostiles contra él, como ordenar la búsqueda de información sobre su persona en todas las bases de datos del país y enviar hombres al Distrito Federal para capturarle. Dicho con las propias palabras del AMPA, según el reportero. La orden era que si no se dejaba subir, darle piso. O sea, que si no iba a Veracruz, lo iban a matar. Prados recuerda que la revista dio parte a las autoridades federales y publicó un comunicado en el que responsabiliza al gobierno de Veracruz de cualquier agresión que pudiera sufrir a partir de estos hechos. El semanario recogía también que el gobernador Duarte y su equipo de seguridad habían negado tajantemente su participación en esas reuniones y se comprometían a respetar el trabajo y la integridad del periodista amenazado. El Diario Español intentó, sin éxito, ponerse en contacto con el gobernador. Mientras el caso sigue abierto, apunta, Jorge Carrasco vive bajo protección policial con la única defensa de las letras contra las armas. Y hasta eso, obviamente, al tener guaruras que pues bueno, son parte del gobierno federal, ¿no? Escoltas que le proporciona la Secretaría de Gobernación, pues realmente queda en total desamparo si tomamos en cuenta que las grandes mafias tienen su cabeza allá, precisamente en Los Pinos, seguidos de Bucareli, y de ahí todos los demás son gatos que se revuelcan en el mismo estiércol y entre todos ellos se protegen porque todos tienen cola que les pisen, y si no se protegen entre ellos muy probablemente todos terminarían o muertos o en la cárcel. Esperemos que el nombre de Jorge Carrasco no sea uno más en la lista de periodistas desaparecidos o asesinados. Porque ya lo decía también un bonachón informador de las redes sociales llamado Ruiz Salgado: podrán matar a uno, pero siempre vendrán más.
Y déjenme decirles al gobierno federal y al gobierno local de Veracruz, pueden callar periodistas, pero las letras seguirán corriendo. Eso es algo que debemos de tener todos en cuenta y todos debemos de participar en la difusión de la noticia, porque solamente así defenderemos no solamente a periodistas amenazados de muerte, defenderemos también nuestra propia libertad de expresión ante un gobierno que cada día demuestra que quiere a un México de rodillas. Si ustedes, los que nos escuchan, los que no nos escuchan por estar viendo telenovelas o estar viendo otras tarugadas, quieren vivir de rodillas, sigan haciendo como que no pasa nada. Pero yo, por lo menos yo, no soy de los que acostumbra a vivir de rodillas ni a dejarse de nadie. Y las letras seguirán corriendo como corre la sangre de cada corazón. Vamos a la siguiente nota. CISEN al desnudo, revelan soldazos de sus mandos. Qué raro que tengan soldazos. El Centro de Investigación y Seguridad Nacional, CISEN, investiga la filtración de información interna más importante de su historia, la robusta nómina de sus 3.500 empleados, que le cuesta al erario casi 2.500 millones de pesos anuales. De la abultada nómina, 39 funcionarios ocupan los cargos más importantes en toda la estructura orgánica, con sueldos que oscilan entre el 1.900.000 pesos y los 2.400.000 al año. Solo el director del órgano de inteligencia mexicano, Eugenio Imas Gispert, percibe un salario de 193.748 pesos mensuales netos, según da cuenta el semanario Contralínea, que dirige el periodista Miguel Vadillo en su edición de esta semana. La revista obtuvo la nómina, los sueldos y la estructura orgánica de quienes oficialmente tienen la misión de generar inteligencia estratégica, táctica y operativa que permita preservar la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano, dar sustento a la gobernabilidad y fortalecer el Estado de Derecho, aunque también se abrogan el derecho de espiar a los mexicanos. Miren nada más. El cargo de más alto nivel, en el aparato de inteligencia del país, la Dirección General, que encabeza Eugenio Imas Gispert, tiene un ingreso bruto mensual de 199.591.47 pesos, 6.000 pesos más que el salario bruto del presidente. Y si se suma el 30% de su bono por riesgo, el ingreso se eleva a aproximadamente 260.000 pesos al mes. La secretaria general del CISEN, actualmente vacante, tiene asignada una percepción mensual similar a la del presidente, 193.755.52 pesos más el bono por riesgo. En la escala jerárquica sigue el titular del órgano interno de control, cargo que ostenta Jesús Mesa Zapata, quien percibe 171.901.34 pesos al mes. La jefa de la Unidad de Administración, Finanzas y Desarrollo Humano es Frida Martínez Zamora, quien devenga un salario de 189.944.30 pesos. A esa unidad le siguen 7 coordinadores generales, 5 de las cuales tienen asignado un salario mensual de 189.944.30 pesos, más el bono por riesgo. Esas coordinaciones están encabezadas actualmente por Gerardo García Benavente, Inteligencia, Daniel Santos Gutiérrez Córdoba, Contrainteligencia, Edgar Guillermo Ramos Maceto, Operaciones Gerardo Gutiérrez Arazúa, Desarrollo Tecnológico y Óscar Florentino Monroy Ramírez de Arellano, Vinculación Nacional e Internacional. Hay una sexta coordinación general, la jurídica, que encabeza Víctor Emilio Corso Cabañas. Su sueldo es de 161.259.71 pesos mensuales. Después está la Coordinación General de Administración y Finanzas, que tiene asignado un salario mensual de 175.828.63 pesos.
Le siguen 26 puestos con nivel de dirección, una subcoordinación y la Escuela de Inteligencia para la Seguridad Nacional, todas las cuales cuentan con su respectivo bono por riesgo. La Coordinación General de Inteligencia tiene a su cargo 4 direcciones, las cabezas de 2 de ellas, Investigación y Análisis, Conrado Alfredo García García y Mario Alejandro Vignetes del Olmo, respectivamente, ganan 192.529.51 pesos cada uno. Para la dirección de Red Nacional de Información, dirigida por Óscar Hugo Ortiz Milán, están destinados 171.901.34 pesos, y esa misma cantidad percibe el jefe de Información de Fuentes Abiertas, encabezada por Manuel Cosío Ramos. El área de inteligencia tiene un apartado especial para el delegado en el Estado de México, Rafael Osorno Sánchez, cargo que no aparece en el organigrama oficial. La Coordinación General de Contrainteligencia cuenta con 4 direcciones: Contrainteligencia, a cargo de José Antonio Aguilar Reyes; Seguridad Institucional, cuyo titular es Jorge Alejandro Colín Elías; e Información Técnica, dirigida por Alejandro Gabriel Macín Serna, quienes perciben un sueldo de 192.529.51 pesos mensuales. La otra dirección, Atención a Grupos Subversivos, es dirigida por Jacqueline Emilián Moreno Gómez, quien cobra 171.901.34 pesos mensuales. Y vuelvo a repetir, esta es de Atención a Grupos Subversivos y la señorita se llama Jacqueline Emilián Moreno Gómez, cobrando 171.901.34. O sea, la que se encarga de echarle ojito a los movimientos y ver quiénes son, identificarlos, cómo, dónde viven, a qué horas van al baño, y bueno, todo ese tipo de cosas hace esta Atención a Grupos Subversivos, dirigida por Jacqueline Emilián Moreno Gómez. La Coordinación General de Operaciones tiene 3 direcciones, 2 de ellas Atención al Terrorismo, al mando de Gerardo Telles García, y Atención a la Delincuencia Organizada, que me supongo no ha de tener mucha chamba, porque para ellos no hay delincuencia organizada. Porque aquí vemos que la delincuencia organizada hace lo que quiere, como quiere y donde quiere, y realmente donde se mueve precisamente Adriana Escobedo Garza, pues bueno, no creo que tengan mucho trabajo, pero eso sí, ganan 192.529.51 pesos. En la tercera dirección, Atención a Instituciones Públicas, Juan Antonio Guerrero Picasso cobra 171.901.34 pesos mensuales. La Coordinación General de Desarrollo Tecnológico cuenta con solo 2 direcciones: Tecnológicas de Información, que encabeza Raimundo Reyes Bravo, y Servicios Tecnológicos, dirigida por Raúl Antonio Villegas Lastra. Ambos reciben 171.901.34 pesos al mes. La Coordinación General de Vinculación Nacional e Internacional tiene una subcoordinación y 4 direcciones. La Subcoordinación General de Planeación y Vinculación Institucional está a cargo de Luis Muñoz Ángeles, quien tiene un sueldo asignado de 192.529.51 pesos. Y bueno, vemos que estos cuates están ganando casi 200,000 pesos en su gran mayoría. Unos ganan 171,000, unos pues muy humildemente pues los 192,000, 185,000 pesos. Bueno, total, ¿no? Mientras el pueblo mexicano tiene que vivir con un aumento al salario mínimo de apenas, si acaso, y bien nos va, de 2 pesos. Señores, vuelvo a repetir, queremos un gobierno que están enriqueciéndose a manos llenas con nuestros impuestos, mientras a nosotros nos dan las migajas, o que ellos vivan de las migajas mientras nosotros disfrutamos de la riqueza de este país. Ustedes tendrán la última palabra. Me parece injusto que, por ejemplo, tras esta guerra contra el crimen organizado encabezada
por Felipe Calderón en su sexenio, que trajo cientos de miles de muertos en el país, muchos de ellos inocentes, no se haya dado ni siquiera una captura trascendental, y que por el contrario, alguien como Adriana Escobedo Garza, por cierto de apellido norteño, me parece extraño que no hagan nada por el norte, esté ganando 192.529.51 pesos. Pero eso sí, la señorita Adriana es totalmente ineficaz para dar con el Chapo Guzmán y todos los altos cabecillas de los Zetas. Pero la señorita Jacqueline Emilián Moreno Gómez y todo su equipo son bien eficaces para dar santo y seña de los movimientos subversivos. Ustedes decidan qué tipo de gobierno quieren, señores. Solo ustedes, los que nos escuchan, los que no nos escuchan, definirán si quieren, como siempre, vivir de las obras o tomar el lugar que nos corresponde como mexicanos. Somos los patrones de esta bola de zánganos explotadores del presupuesto. Ustedes decidan qué es lo que quieren. Vamos con otra nota antes de irnos al siguiente corte. Con fallas en apagón analógico se viola derecho a información. Deficiente planeación y coordinación entre autoridades. Las principales causas de las importantes fallas que dejaron a miles de personas sin acceso, señaló el Instituto de Derecho de las Telecomunicaciones. El Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones acusó a la deficiente planeación y coordinación entre autoridades como a las principales causas de que el apagón analógico realizado en 3 ciudades de Baja California presentara importantes fallas que violentan los derechos humanos y dejaron a miles de personas sin oportunidad de acceso a la información y entretenimiento. El organismo cuestionó las cifras sobre las fallas presentadas por la Comisión Federal de Telecomunicaciones, según las cuales solo 14,000 hogares en las ciudades de Tijuana, Tecate y Rosarito habrían quedado sin servicio, y avaló reportes de organizaciones locales en el sentido de que el número de afectados podría llegar a 700,000 personas. Las ostensibles fallas en el apagón constituyen una flagrante violación al derecho a la información por parte de la autoridad y resulta inconsistente con la recién aprobada reforma en telecomunicaciones y con tratados internacionales en materia de derechos humanos, sentenció el IDET. Consideró como prioritario y urgente el desarrollo y correcta implementación del proceso de la transición a la televisión digital terrestre en el país por los beneficios implícitos en materia de competencia, cobertura y calidad de los servicios de banda ancha y radiodifusión, pero la deficiente planeación y coordinación entre autoridades, el no seguir las mejores prácticas internacionales, así como los insuficientes esfuerzos de comunicación por parte de las autoridades y la sociedad, ocasionaron que el apagón analógico presentara importantes fallas que violentan los derechos humanos. Añadió que la confusa y errática política pública instrumentada por la COFETEL no solo afectó a los usuarios de Tijuana, sino también a la población de Tecate y Rosarito, quienes también perdieron algunas señales de televisión abierta, lo que resulta en un incremento en la cifra real de afectados por el apagón analógico. Como siempre en México todo queda mal planeado, sus estudios están hechos, al ahí se va. Volvemos a lo mismo. Estamos, como al principio se ha dicho y se ha dicho miles de veces, todo pueblo tiene el gobierno que se merece. La sociedad, seamos honestos, le vale madres el país. No somos conscientes de los problemas, de los grandes rezagos que tenemos en el país, pero eso sí, nos preocupamos por el personaje ficticio de una novela,
o por el descenso de nuestro equipo de fútbol, o porque no pasó a la liguilla. Señores, dejémonos de chingaderas. Realmente, ustedes creen, y lo voy a hacer lo más sincero posible, que todos, absolutamente todos, están luchando por su lado. Porque todo el mundo cree ser mejor que el otro. Porque todo el mundo cree tener los derechos sobre algo o sobre alguien. Porque creemos que el mundo gira alrededor de uno. Así no se cambia un país, así no se cambia la estructura política y social del mundo. El individualismo, el creer que soy el centro del mundo, es precisamente lo que ha llevado a esta sociedad al punto en el que estamos ahora, en el que cada quien jala por su lado, en el que la lucha de egos puede más que la lucha por la dignidad de un pueblo, de un país. Porque es más importante que alguien me vea a mí, me oiga a mí, me siga a mí, aunque diga puras pendejadas. Y no es así, señores. Debemos saber que para cambiar un pueblo no tenemos que enfrentarnos al pueblo, ni ser el centro de todo. Somos partícipes de un todo, mas no lo somos todo. Pero mientras sigamos con individualismos, con egos estúpidos, tendremos este tipo de gobiernos que lo hacen todo al aventón, que lo hacen todo en beneficio de ellos, exclusivamente ellos, sin importar los demás. ¿Qué carajos importa si en este momento hay gente escuchando otros streams? Qué bueno que se están informando en otros streams. Me da mucho gusto y mando un saludo a todos los que en cierta manera ponen su granito de arena de la forma que sea para cambiar este mundo. De mi parte, y creo que de parte de todos los que estamos en este stream, nos da gusto que la gente entre a informarse, independientemente en dónde entren, pero que se informen y que informen. No nada más es entrar al chat y saludar a mi amigo, a mi amiga, a mi comadre, a mi compadre. Es enterarse de lo que pasa y enterar a la demás gente. Si no, no sirve de nada. De nada sirve quejarnos en un chat. De nada sirve quedarnos en letras dentro de una computadora si no nos escuchan donde se necesita que se escuche nuestra voz. Vamos a un corte. Y ahorita regresamos a soymexico.org. Gente al servicio de la gente.